¿Alguna vez has experimentado la amargura de esperar algo de alguien que nunca llegó? Es similar a sostener una antorcha bajo la lluvia. Por más que intentes mantenerla encendida, el viento y el agua apagarán su llama, dejándote solo con las cenizas del desencanto. Pero, ¿qué pasaría si existiera un modo de soltar esa antorcha sin resistencia? En este espacio exploraremos 10 principios esenciales que redefinirán tu perspectiva sobre las relaciones humanas y renovarán tu existencia. No son teorías abstractas, sino estrategias concretas arraigadas en el estoicismo, diseñadas para liberarte del peso de las expectativas no cumplidas. Visualiza una vida donde la armonía interna reemplace la lucha constante, aceptando la esencia genuina de los demás mientras cultivas lo que verdaderamente aporta valor. ¿Preparado para soltar lastres emocionales y avanzar hacia la serenidad? Iniciemos. Domina tus respuestas, no controles las ajenas. Permíteme compartir una experiencia reveladora. Hace años, un compañero de trabajo prometió entregar un proyecto crucial, pero desapareció sin avisar. Mi mente se inundó de reproches. Me subestima. Nada le importa a nuestro equipo. Semanas después, supe que enfrentaba una crisis financiera familiar. Comprendí entonces que mi enojo había sido un juicio apresurado, una elección propia de interpretar su silencio como ofensa personal, cuando en realidad reflejaba sus batallas internas. ¿Te resulta familiar? Situaciones donde interpretamos las acciones ajenas como ataques, ignorando que cada quien carga su propio equipaje invisible. Piensa en esto. Estás en una estación, esperando a alguien que no aparece. Los minutos se acumulan y con ellos narrativas de desprecio o indiferencia hacia ti. Pero, ¿qué ganas con ese desgaste? La demora ya es un hecho. La cuestión radica en si permites que ese contratiempo erosione tu equilibrio o si, como un árbol firme ante la tormenta, mantienes tu raíz en la calma. Marco Aurelio escribió: tu poder reside en cómo interpretas los eventos. Si alguien actúa contrario a tus deseos, tienes la opción de verlo como un obstáculo o como un recordatorio de que solo tu criterio te pertenece. Imagina un escudo mental. Las acciones externas pueden rozar su superficie, pero nunca penetrarán tu centro si decides protegerlo. La vida es un teatro donde cada persona interpreta su papel según su guión interno, no el tuyo. Exigir que actúen como tú esperas es como pedirle al mar que deje de mojar. Inútil y agotador. En lugar de resistirte a las olas, aprende a nadar entre ellas. La virtud estoica no está en cambiar el mundo, sino en transformar tu diálogo con él. Cuando sientas que la decepción te visita, pregúntate: ¿estoy juzgando hechos o mis propias proyecciones? La libertad emerge al soltar la necesidad de que los demás validen tu paz. Practica observar sin etiquetar como un testigo imparcial de la naturaleza humana. Cada interacción es un espejo. Lo que te irrita en otros revela áreas propias por trabajar. Recuerda, nadie tiene el deber de ajustarse a tus ideales. Tu deber es ajustar tu sabiduría a la realidad. La verdadera fortaleza no es controlar circunstancias, sino dominar la mente que las procesa. El estoicismo no elimina los desafíos, pero sí el sufrimiento innecesario que les agregas. Entonces, ¿cómo convertir estas ideas en hábitos? Reconozco que la teoría puede parecer simple, pero la práctica exige método. Aquí comparto 3 enfoques que han sido claves para mí. Primero, evita inventar narrativas. Solemos añadir capas de significado a acciones ajenas, como si fuéramos autores de una novela donde todos giran en torno a nosotros. La verdad es que cada quien está inmerso en su propia trama. Por ejemplo, si un vecino evita el saludo matutino, quizá está distraído por una preocupación laboral, no porque te desprecie. Segundo, cultiva la perspectiva de observador. Imagina asistir a una obra de teatro.
Los personajes actúan según su guión, y tú, desde tu asiento, no intervienes en la trama. Aplica esta mirada a la vida real. Contempla las decisiones ajenas sin fusionarte emocionalmente con ellas. Tercero, valora tu paz como un tesoro. Antes de reaccionar, haz una pausa y cuestiona. ¿Esta situación roba mi energía o me enseña algo? La mayoría de las veces, elegirás proteger tu serenidad. Piensa en las acciones externas como vientos cambiantes. No puedes calmarlos, pero sí ajustar tus velas para no naufragar. Recuerda esto: cada individuo actúa según su brújula interna. Volviendo a mi experiencia con aquel amigo que canceló nuestros planes. Su elección no era un rechazo hacia mí, sino un reflejo de sus necesidades en aquel instante. Ahora reflexiona. ¿Cuántas heridas emocionales has cargado por suponer intenciones que nunca existieron? La cruda realidad es que nadie ajusta su vida a tus expectativas. Lo que para ti es esencial, para otro puede ser secundario. Y eso no los convierte en desconsiderados, sino en seres autónomos con prioridades propias. Imagina esta escena. Has organizado un viaje con un grupo cercano, inviertes tiempo en planificar cada detalle, pero un amigo decide no unirse a último momento. Tu primera reacción es sentir que menosprecia tu esfuerzo. Sin embargo, al indagar, descubres que enfrenta una crisis de ansiedad y necesita espacio. ¿Debes permitir que su ausencia eclipse la alegría del viaje? En lugar de eso, celebra la compañía de quienes sí están presentes. Como enseñaba Séneca, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tu enfoque determina si una situación te fortalece o te debilita. La esencia del estoicismo radica en distinguir entre lo que controlas y lo que no. Mientras otros actúan según su voluntad, tu dominio reside en cómo alineas tu mente con la razón. Cuando sientas que la indignación surge, recuerda, las acciones ajenas son fenómenos externos, como la lluvia o el viento. Tu reacción es el único terreno donde ejerces soberanía. Practica la prosoche, atención plena, para detectar cuándo estás proyectando tus miedos en los demás. Cada desacuerdo es una oportunidad para ejercer la empatía. Pregúntate, ¿qué batallas invisibles libra el otro? La virtud no está en cambiar a las personas, sino en refinar tu juicio sobre ellas. Incluso en el conflicto, busca la lección. ¿Qué te enseña esto sobre tus valores? La ira es un fuego que consume primero a quien lo enciende. Apágalo con comprensión. Aprende a soltar las expectativas como hojas al río. Fluye con lo que llega sin aferrarte a lo que se va. Finalmente, entiende que la libertad emocional no es indiferencia, sino elegir conscientemente qué merece ocupar tu espacio interior. La vida es de matiz demasiado breve para gastarla en resistir lo que jamás dependió de ti. Piensa en Marco Aurelio frente a un dilema similar. Supón que prepara un debate sobre virtud con sus consejeros, pero uno falta argumentando que debía atender a un amigo en crisis. ¿Su reacción? Seguiría la discusión con quienes estuvieran presentes, comprendiendo que el deber del ausente era honrar la amistad, otro valor estoico. Esto ilustra una verdad clave. Entender las prioridades ajenas no es debilidad, sino sabiduría. Investigaciones en psicología social señalan que la flexibilidad ante lo inesperado reduce el estrés y fortalece la resiliencia. La lección es clara. Deja de medir las decisiones ajenas con tu propia regla. Al hacerlo, no solo liberas a los demás de juicios infundados, sino que te liberas a ti mismo de la carga de lo incontrolable. En lugar de ver cada acción como un reflejo de tu valor, interprétala como un fragmento de la complejidad humana. ¿Cómo integrar esto? Primero, practica la humildad cognitiva. Acepta que tu visión no es la única válida.
Segundo, redefine tu enfoque. ¿Inviertes más en controlar a otros o en cultivar tu carácter? Tercero, usa la visualización negativa. Imagina que aquello que esperas no ocurra y prepara tu mente para aceptarlo. Por ejemplo, si planeas un proyecto colaborativo y un colega se retira, en lugar de frustrarte, agradece la oportunidad de adaptarte y crecer. Como decía Séneca, el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. El estoicismo nos enseña que las expectativas son como arena entre los dedos. Cuanto más aprietas, más se escapa. En lugar de aferrarte, deja que la vida fluya y trabaja con lo que emerge. Cuando alguien no cumple lo prometido, no es una traición a ti, sino un recordatorio de que el mundo no gira en torno a tus planes. Practica el amor fati. Abraza lo que sucede, incluso lo que desafía tus deseos, como material para ejercer la virtud. La ira ante lo inevitable es como gritarle al cielo por llover, inútil y desgastante. En cambio, pregúntate, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Cómo me fortalece esto? Recuerda que nadie te debe ajustarse a tu ritmo. Cada uno danza al compás de su tambor interno. La libertad está en soltar la ilusión de control y abrazar tu poder de respuesta. Las decepciones no son obstáculos, sino espejos que reflejan dónde has depositado tu felicidad fuera de ti. La próxima vez que una expectativa se desinfle, respira. Es una invitación a reconectar con tu soberanía emocional. La paz no se encuentra en el mundo ajustándose a ti, sino en ti ajustándote al mundo. Imagina esto. Has construido un castillo de naipes, detalle a detalle, esperando que otros admiren su perfección. Pero una brisa ligera lo derriba. Te lamentas por las cartas caídas o reconoces que la belleza estaba en el acto de construir, no en el resultado. Así son las relaciones humanas, frágiles e impredecibles. Tu tarea no es exigir que el viento cese, sino encontrar serenidad ante su soplo. Para aplicar, comienza hoy mismo. Elige una situación donde hayas sentido decepción y replantea la narrativa. ¿Qué factores externos influyeron en la otra persona? ¿Cómo puedes usar esto para fortalecer tu autocontrol? La próxima vez que alguien falle, en lugar de llenar el vacío con reproches, llénalo con compasión. Verás que, poco a poco, el peso que cargabas se convierte en alas. Transforma la idealización en aceptación activa. Imagina regar una planta día tras día, soñando con su floración, pero en vez de flores, brotan espinas. Desilusionarte o admirar su naturaleza única. Las personas no son proyectos que moldear, sino fenómenos que observar. Exigir que cambien es como forzar a un río a correr hacia atrás. Agotador e inútil. La verdadera fuerza está en fluir con su cauce sin perder el tuyo. ¿Crees que tienes el poder de dictar cómo deben actuar los demás? Es una ilusión. ¿Cuántas veces has vivido esto? Quizás imaginaste que un ser querido estaría presente en un evento crucial para ti, pero su ausencia dejó un vacío. Es como sembrar semillas en un jardín ajeno, esperando que florezcan según tu diseño, pero al regresar, solo encuentras tierra seca. El dolor es real, pero no eres el único en sentirlo. Figuras como Selena Gómez han compartido en entrevistas cómo, durante sus luchas con la salud mental, depositaron esperanzas en relaciones que no respondieron como esperaban. En su documental, relata cómo esas expectativas rotas la sumieron en soledad, pero también cómo entendió que nadie puede llenar los vacíos que solo uno mismo debe sanar. La enseñanza no es dejar de confiar, sino alinear tus esperanzas con la realidad. Epicteto afirmaba: no nos perturba lo que ocurre, sino nuestra visión de ello. ¿Cómo traducir esto a lo cotidiano?
Cuando alguien no cumple lo que esperabas, pregúntate, ¿qué parte de esta situación escapa a mi dominio? Para los estoicos, la libertad comienza al soltar la fantasía de control. Imagina que un familiar olvida tu cumpleaños. En lugar de culparlo, pregúntate, ¿esto refleja mi valor o es una ocasión para practicar la comprensión? ¿Cómo aplicar esto? Primero, abraza la imperfección. Si un compañero de trabajo incumple tareas recurrentemente, ¿por qué sorprenderte? Reconoce su patrón y adapta tus acciones, no tus expectativas. Segundo, habita el aquí y ahora. Si alguien no está a la altura, enfócate en lo que sí tienes. ¿Puedes apreciar la calma de un momento inesperado? Tercero, invierte en tu crecimiento. Como Selena descubrió, tu estabilidad no puede depender de otros. Cuando dejas de proyectar necesidades en los demás, encuentras recursos internos que ni las decepciones pueden tocar. La vida es una danza entre lo que anhelas y lo que el universo ofrece. Exigir que otros bailen a tu ritmo es desgastarte en una batalla perdida. En lugar de eso, practica el dichotomy of control. Separa lo que depende de ti, tu actitud, tus esfuerzos, de lo que no, las elecciones ajenas. Cuando sientas que el resentimiento crece, recuerda las palabras de Zenón: mejor ser un estoico sin riquezas que un necio con expectativas. Cada decepción es un maestro que te recuerda, tu paz no está en manos ajenas. Cultiva la autarquía, autosuficiencia emocional. Nutre tu jardín interior para que, incluso si nadie riega las flores, tú sigas enraizado. La virtud estoica no es insensibilidad, sino elegir dónde poner tu atención. ¿De qué sirve agonizar por un barco que nunca zarpó? Mejor mira el mar que sí navegas. Aprende a ver las ausencias como espacios para crecer, no para sufrir. Y cuando la tentación de controlar resurja, repite: solo soy dueño de mis decisiones, no de las suyas. La verdadera liberación llega cuando dejas de escribir guiones para otros y te conviertes en el autor consciente de tu propia historia. ¿Cuándo fue la última vez que una expectativa no cumplida te robó la calma? ¿Qué cambiaría si, en vez de aferrarte al debería ser, abrazaras el es lo que hay? La magia ocurre cuando intercambias la frustración por curiosidad. ¿Qué puedo aprender de esto? Así, incluso lo que duele se transforma en un peldaño hacia tu evolución. Imagina escalar una montaña exigiendo que las rocas se aparten de tu camino. Agotador, ¿no? Mejor admite su presencia y busca grietas para avanzar. Así son las relaciones. No cambias el terreno, pero sí cómo lo transitas. La compasión no es aprobar lo inaceptable, sino entender que cada quien lucha con su propia pendiente. No exijas que otros reflejen tu mente. Imagina esto. Caminas por la calle y ves a alguien mayor cargando bolsas pesadas. Para ti, auxiliarlo es un acto natural, casi instintivo. Pero tu compañero de camino objeta: ¿y si mi ayuda la hace sentir incapaz? Ahí surge el conflicto. Dos perspectivas chocando, dos verdades coexistiendo. ¿Por qué nos aferramos a que los demás validen nuestra forma de ver el mundo? Es como si un árbol exigiera al bosque entero crecer hacia el mismo sol. Olvidamos que cada raíz se nutre de suelo distinto. Marco Aurelio lo resumió así: nada es bueno o malo, sino según el juicio que hagas de ello. Tus principios no son universales, son tu brújula, no la ley de la gravedad. Piensa en esta escena. Imagina intentar enseñar a un pez a trepar un árbol. Absurdo y frustrante. Así es querer moldear mentes ajenas. En lugar de eso, pregúntate: ¿por qué necesito que piensen como yo? La respuesta suele esconder inseguridad. Cuando confías en tus valores, no requieres aprobación externa. Actúa según tu ética, sin convertirla en estandarte para otros. ¿Cómo navegar esto? Primero, practica el desapego de la validación.
Ayuda a la señora si tu conciencia lo pide, pero sin juzgar a quien elige no hacerlo. Segundo, cultiva la curiosidad dialéctica. En lugar de debatir, indaga. Pregunta a tu amigo, ¿qué experiencia te hace desconfiar de ayudar? Tal vez descubras que en su infancia un gesto similar fue malinterpretado y ahora prioriza no invadir. Tercero, recuerda, la diversidad de pensamiento no es una amenaza, sino un espejo de la complejidad humana. Como señala Adam Grant, aquellos que abrazan la discrepancia sin resistirse construyen puentes, no muros. El estoicismo nos recuerda que la armonía no nace de la uniformidad, sino del respeto a la pluralidad. Cuando sientas irritación porque alguien piensa distinto, respira y aplica la dicotomía del control. ¿Influye su opinión en tu capacidad para actuar con virtud? Non virtud, poder, termina donde empieza el libre albedrío ajeno. Practica el amor fati, incluso aquí. Ama la divergencia como un ejercicio para fortalecer tu tolerancia. Imagina que cada desacuerdo es un grano de arena que pule tu paciencia. La verdadera sabiduría no está en tener razón, sino en elegir la paz sobre la confrontación. Como escribió Séneca, el que se enfada por la diferencia de opinión retrocede a la infancia mental. Aprende a ver las opiniones ajenas como colores en un lienzo. Sin contrastes, no hay profundidad. La próxima vez que alguien desafíe tu visión, agradécele. Te está dando la oportunidad de practicar la grandeza estoica. Recuerda, no eres dueño de las ideas ajenas, pero sí del silencio interno que eliges ante ellas. ¿Cuántas batallas has librado por imponer tu mirada? ¿Qué liberación sentirías si, en vez de corregir, observaras? La paz llega cuando dejas de confundir tu verdad con la verdad. Las diferencias no dividen, revelan la riqueza de existir en un mundo donde nadie repite el mismo camino. Imagina dos escaladores. Uno elige una ruta empinada, otro un sendero plano. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Así son las decisiones humanas. Caminos distintos, mismos cielos. Tu tarea no es juzgar la ruta, sino asegurarte de que la tuya te lleve a tu cumbre. La transformación ajena no es moneda de cambio. Permíteme compartir una lección que me costó años asimilar. Un primo cercano solía postergar decisiones clave para su bienestar, desde revisar su salud hasta gestionar deudas. Yo, con buenas intenciones, le enviaba artículos, le recordaba citas médicas y hasta le ofrecía acompañarlo. Sus respuestas eran siempre las mismas. Sí, claro, pronto lo haré. Pero el tiempo pasaba y yo acumulaba frustración. ¿Por qué no actúa? ¿Acaso no ve el daño que se causa? Hasta que un día, observando cómo un río sigue su cauce sin importar las piedras en su camino, entendí. El cambio no se negocia, florece cuando la tierra está lista. Por más que desees arar el suelo ajeno, las semillas solo brotan si la tierra las acepta. Séneca iluminó este entendimiento con una frase reveladora. Atormentarse por lo que escapa a tu voluntad es como discutir con el viento. Me pregunté, ¿qué haría Epicteto, quien vivió como esclavo, ante la impotencia de no controlar a otros? Seguramente habría soltado la ilusión de dominio y habría cultivado su jardín interior. Así, cambié mi enfoque. En lugar de presionar, ofrecía apoyo sin condiciones. Estoy aquí si necesitas hablar, le decía. La paradoja fue que, al liberarlo de mis expectativas, encontré paz. No fue él quien cambió, fui yo quien dejó de medir su valor por mis reglas. La psicóloga Laura Rojas Marcos señala algo crucial. Insistir en el cambio ajeno suele ser un disfraz para nuestro miedo a lo impredecible. Piensa,
¿Cuántas veces has confundido el amor con el deseo de control? Cada exigencia de transformación, aunque bien intencionada, puede leerse como un rechazo a su esencia. Imagina regalarle un cactus a alguien que ama las orquídeas. Por más que insistas en sus espinas, nunca apreciará su belleza como tú. ¿Cómo aplicar esto? Primero, sustituye la crítica por la curiosidad. En lugar de «deberías hacer X», pregunta «¿qué te detiene?». Segundo, sé faro, no martillo. Tu ejemplo silencioso. Cuidar tu salud, gestionar tus finanzas puede inspirar más que 1000 discursos. Tercero, practica el desapego compasivo. Ayuda sin ataduras, ama sin contratos. Como decía Marco Aurelio, acepta lo que te traen los dioses, pero exígete lo mejor para ti. El estoicismo nos enseña que la vida es un tejido de hilos ajenos y propios. Intentar controlar los diseños de otros solo enreda tu propia madeja. Practica el arte de la indiferencia estoica, no hacia las personas, sino hacia los resultados que no dependen de ti. Cuando sientas la urgencia de intervenir en el camino ajeno, recuerda las palabras de Epicteto: ¿qué soy yo? Un espectador de mi propia existencia. Observa, aprende, pero no te confundas con el director de la obra. La verdadera virtud está en actuar con integridad, sin exigir reciprocidad. Imagina un árbol que, en lugar de forcejear por crecer hacia la luz, se arraiga profundamente y deja que las ramas se expandan a su ritmo. Así es la aceptación. No pasividad, sino sabiduría en movimiento. Cada vez que juzgas a alguien por no cambiar, pregúntate: ¿estoy proyectando mis inseguridades en su espejo? La paz llega cuando comprendes que no eres salvador ni juez, sino compañero de viaje. La próxima vez que quieras ayudar a alguien, hazlo desde el amor fati. Ama su proceso, incluso si contradice el tuyo. Como el río que no discute con las rocas, fluye alrededor de ellas. Tu tarea no es mover montañas, sino escalar las tuyas con gracia. Y cuando la frustración llame a tu puerta, repite: solo controlo mis acciones, no sus consecuencias. La libertad está en soltar la obsesión por el cambio ajeno y abrazar la transformación propia. ¿Qué relación en tu vida te exige soltar el control hoy? ¿Cómo puedes convertir la ansiedad por cambiar a otros en energía para cultivarte a ti mismo? La respuesta no te liberará de la preocupación, pero sí de la carga de creer que eres responsable de caminos que no son los tuyos. Tu valor no depende de ovaciones ajenas. Imagina a una joven que creció escribiendo poesía en cuadernos gastados. Sus versos hablaban de sueños y cicatrices, pero cada vez que compartía uno, escuchaba: «Eso no es un oficio serio», o «¿Cuándo dejarás de perder el tiempo?». Durante años guardó sus palabras en silencio, hasta que un día decidió publicarlas anónimamente en un blog, sin esperar likes ni comentarios, solo por el acto puro de crear. Esos textos, escritos sin buscar validación, conectaron con miles de almas que se vieron reflejadas en sus líneas. Hoy, aquella chica no necesita firmar sus obras. Su arte trasciende porque nació auténtico, no aprobado. La lección es clara: tu esencia no requiere testigos. Como dijo Marco Aurelio, no malgastes lo que queda de tu vida imaginando cómo deberían ser los demás. Mejor concéntrate en cómo puedes vivir tu propia naturaleza. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño esperando el momento ideal o el visto bueno de alguien? Es como si un río detuviera su corriente hasta que las rocas le dieran permiso para fluir. Nos han enseñado a medirnos con varas ajenas, a creer que el éxito es una meta colectiva. Pero los estoicos sabían que la verdadera grandeza es íntima. No busques que los hechos ocurran como quieres, sino quiere los hechos como ocurren y serás feliz, escribió Epicteto. Imagina esta escena. Quieres aprender a tocar el violín.
te apasiona, pero tus allegados te advierten, es tarde para empezar, nunca serás profesional. ¿Abandonas o sigues? La violinista británica Tamsin Little comenzó a los 16 años, edad considerada tardía en el mundo clásico. Ignoró los pronósticos, practicó por amor al arte y hoy es aclamada internacionalmente. Su secreto: nunca priorizó el aplauso sobre su propia curiosidad. ¿Cómo aplicar esto? Primero, redefine el éxito, que sea un diálogo interno, no un trofeo exhibido. Segundo, practica el desapego del resultado. Escribe, pinta, emprende, no para ganar, sino para honrar tu esencia. Tercero, recuerda, las críticas son ruido externo. Tu voz interior es la única que guía tu brújula. Como enseñaba Séneca, el bien más preciado es la armonía del alma. El estoicismo nos recuerda que la aprobación externa es tan efímera como el humo. Cuando sientas la tentación de buscar validación, pregúntate, ¿estoy actuando por miedo al rechazo o por fidelidad a mí mismo? La libertad radica en actuar sin hipotecar tu integridad. Practica el amor fati incluso aquí. Ama tu camino aunque nadie lo celebre. Cada no ajeno es un sí a tu autenticidad. La virtud no está en ser admirado, sino en ser coherente. Imagina un roble en un bosque vacío. Su grandeza no depende de quién lo vea crecer. Así eres tú, completo en tu esencia, sin deudas con miradas ajenas. La próxima vez que el miedo al juicio te paralice, visualiza a Epicteto, esclavo y filósofo, escribiendo enseñanzas que trascenderían milenios. ¿Creías que sus contemporáneos lo aplaudían? No importa, su legado floreció porque eligió ser fiel a su verdad, no a las expectativas. ¿Qué proyecto guardas en la sombra por temor al qué dirán? ¿Qué liberación sentirías si lo sacaras a la luz, aunque nadie lo aplauda? La vida es demasiado corta para vivirla en modo espectador. Como el sol que brilla sin pedir permiso, ocupa tu espacio sin disculpas. Imagina un barco que evita zarpar por temor a las olas. Nunca descubrirá océanos. Así es el alma que espera aprobación, se ahoga en puertos seguros. Navega, aunque el horizonte esté vacío. Tu viaje no necesita testigos, solo coraje. Los demás tropezarán, y está bien. Imagina un faro que guía barcos en la noche. Aunque su luz es constante, algún navegante ignorará su señal por error o distracción. ¿Culparías al faro? No, porque su esencia es brillar, no controlar rutas ajenas. Así somos nosotros. Podemos ofrecer apoyo, pero no dictar cómo otros lo reciben. Los seres humanos, como veleros en mares turbulentos, a veces virarán hacia direcciones imprevistas. No por malicia, sino por su naturaleza imperfecta. Marco Aurelio lo resumía así: la ofensa no está en el acto, sino en tu percepción. Cuando alguien no cumple lo prometido, no es un ataque a tu valor, sino un recordatorio de que cada quien navega con su propia brújula. La psicóloga Clara Pasos señala: las decepciones son espejos de nuestras expectativas, no del cariño ajeno. Si un colega olvida un proyecto clave, no es que menosprecie tu trabajo, sino que priorizó otras aguas en su océano interno. Aceptar esto no es justificar su acción, sino liberarte de cargar mochilas que no te corresponden. ¿Qué hacer cuando alguien te falla? Primero, reconoce la herida sin vergüenza. Si un familiar olvidó tu logro importante, permítete sentir tristeza, pero no la conviertas en rabia permanente. Segundo, habla desde tu verdad sin acusar. Me hubiera gustado compartir ese momento contigo, en vez de nunca te importo. Tercero, recuerda que las relaciones no son contratos. Son viajes donde a veces se desvían, pero pueden reencontrarse.
El estoicismo nos invita a ver las fallas ajenas como fenómenos naturales. El árbol que no da frutos no es malo. Simplemente sigue su ciclo. Cuando alguien te decepciona, pregúntate, ¿qué me enseña esto sobre mi capacidad de adaptación? La resiliencia no nace de evitar caídas, sino de aprender a levantarse con dignidad. Practica la praemeditatio malorum. Visualiza que los demás pueden fallar y prepara tu mente para responder con calma, no con caos. La verdadera fuerza está en sostener tu luz, aunque otros elijan oscuridad. Imagina un jardín. Si riegas una planta y no florece, no la arranques. Revisa si necesita otro cuidado o acepta que su esplendor sigue otro ritmo. Así son las personas. No todas crecen como esperas, pero cada una tiene su belleza. La virtud estoica no es exigir perfección, sino cultivar paciencia. Cuando sientas el peso de la decepción, recuerda las palabras de Epicteto. No es lo que ocurre, sino tu resistencia a ello lo que te daña. Transforma el dolor en sabiduría. Cada fallo ajeno es una lección para afinar tus expectativas y valorar a quienes sí caminan a tu lado. Reflexiona. ¿Qué relación en tu vida te exige soltar la ilusión de control hoy? ¿Cómo puedes convertir la decepción en un puente hacia la comprensión? Comparte en comentarios. ¿Qué maroma emocional estás dispuesto a soltar para navegar más ligero? El perdón es un regalo para ti, no para ellos. Imagina cargar una roca por cada promesa rota. ¿De verdad quieres seguir escalando así? Suéltala y recupera el aliento. La vida es demasiado corta para caminar encorvado por lo que otros no pudieron dar. Tu esencia no es un producto en oferta. Imagina un diamante intentando brillar como el oro para agradar a quienes prefieren el metal amarillo. Pierde su naturaleza sin ganar nada a cambio. Así somos al buscar validación universal. Nos desdibujamos sin conquistar miradas. Marco Aurelio lo advirtió. No desperdicies tu tiempo imaginando cómo ser aceptado. Mejor ocúpate en ser impecable contigo mismo. La obsesión por agradar a todos es como correr en una noria. Das vueltas sin avanzar, agotándote en un ciclo sin fin. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has silenciado tu risa, moderado tus opiniones o camuflado tus gustos para encajar? Es como si un león se disfrazara de cordero para caer bien a las ovejas. Al final, ni ellas lo aceptan, ni él reconoce su rugido. La psicóloga Laura Rojas Marcos explica: la necesidad de aprobación suele esconder miedo al rechazo, una herida que se cura con autoafirmación, no con aplausos. Has decidido dejar tu trabajo estable para emprender. Tus padres cuestionan tu decisión, tus amigos bromean sobre el riesgo innecesario. Ante la presión, dudas, pero recuerdas las palabras de Séneca. El barco que navega tras la flota jamás descubre nuevos mares. Decides avanzar, no por rebeldía, sino por fidelidad a tu visión. Con el tiempo, algunos te criticarán, otros te admirarán en secreto, pero tú seguirás intacto, navegando tu verdad. ¿Cómo soltar esta carga? Primero, practica el desapego de la imagen. Si publicas una foto y no obtiene likes, define eso su valor. Segundo, usa la visualización estoica. Imagina el peor escenario. ¿Y si me juzgan? Luego recuerda que sobrevivirás. Tercero, cultiva tu ciudadela interna como Marco Aurelio. Un espacio mental donde tus valores son ley, inmune a opiniones externas. El estoicismo nos enseña que la libertad comienza cuando dejas de confundir ser con agradar. Practica el arte de la indiferencia selectiva. Escucha críticas como el viento que sopla, pero no dejes que derribe tu estructura. Cuando sientas la tentación de moldearte para otros, recuerda, los árboles no piden permiso para crecer,
simplemente echan raíces. La virtud no está en ser admirado, sino en actuar con coherencia, incluso en la soledad. Imagina un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte de ti, pero ninguno captura tu totalidad. Así son las opiniones ajenas, perspectivas parciales, no verdades absolutas. La próxima vez que alguien te juzgue, responde mentalmente: ese no soy yo, es tu proyección. La paz llega cuando dejas de corregir espejos ajenos y te enfocas en pulir el tuyo. ¿Qué máscara estás dispuesto a quitarte hoy? ¿Qué pasaría si, en vez de temer al rechazo, lo vieras como un filtro que separa relaciones superficiales de conexiones auténticas? Comparte en comentarios en qué momento elegiste ser tú mismo contra la corriente. Las tormentas forjan raíces. Imagina un roble centenario que, en su juventud, fue azotado por vendavales. Cada tempestad doblaba sus ramas, pero en lugar de quebrarse, sus raíces se hundían más profundamente en la tierra. Años después, mientras árboles más jóvenes caían ante vientos leves, él permanecía imperturbable. Así es el sufrimiento. No es un enemigo, sino un maestro que enseña a arraigarse en la resiliencia. Los estoicos no ignoraban el dolor. Lo transformaban en savia para crecer. Como dijo Séneca, el fuego prueba el oro, la adversidad a los fuertes. ¿Qué sería de un río sin rocas que lo desvíen? Un curso plano, predecible, sin la fuerza para tallar cañones. Así somos nosotros. Las resistencias que enfrentamos no nos detienen, nos dan forma. Tomemos a Nick Vujicic, nacido sin extremidades, quien convirtió su lucha en un mensaje global de esperanza. En lugar de maldecir su condición, la usó como plataforma para enseñar que los límites son mentales. Su secreto: abrazar el amor fati estoico, amar el destino, incluso cuando duele. Marco Aurelio, emperador y filósofo, enfrentó guerras, traiciones y pestes. En sus meditaciones escribió: el obstáculo se convierte en el camino. No es una metáfora, sino una estrategia. Cuando la vida te golpea, no te preguntes ¿por qué?, sino ¿cómo puedo usar esto? Imagínalo en el frente de batalla, agotado, pero escribiendo: el dolor es real, pero mi elección de cómo vivirlo es soberana. El arte de la alquimia emocional transforma el sufrimiento en sabiduría. Cada herida es un libro abierto. Lee sus páginas en lugar de cerrarlo por miedo al dolor. Dicotomía del control estoico. ¿Duele? Sí. ¿Puedes eliminarlo? No. ¿Puedes decidir qué significa para ti? Absolutamente. Visualización negativa inversa. No solo imagina lo peor, sino también cómo crecerías ante ello. La adversidad es un gimnasio para el carácter. Impermanencia como aliada. Así como el invierno cede a la primavera, el sufrimiento no es eterno. Persevera, pero no te aferres. Cicatrices como medallas. Como el hierro templado en el fuego, tus luchas no te debilitan, te vuelven irrompible. El mito del Fénix. Renace de tus cenizas cuantas veces sea necesario. Cada resurgencia es un acto de desafío estoico. Ego versus esencia. El sufrimiento destruye máscaras, revelando quién eres cuando ya no puedes fingir. Ahí está tu poder. Gratitud paradójica. Agradece las pruebas. Sin ellas, nunca descubrirías tu capacidad de trascender. Silencio activo. En medio del caos, practica el silencio interno. Allí, el dolor se vuelve un diálogo, no un monólogo. Legado de lucha. Tus batallas no son solo tuyas. Al superarlas, inspiras a otros a encontrar fuerza en sus propias tormentas.
¿Qué herida estás ocultando que podría ser tu mayor enseñanza? ¿Qué pasaría si, en lugar de maldecir la lluvia, bailaras bajo ella? Comparte en comentarios qué tempestad te convirtió en quien eres hoy. Imagina un viajero que llega al borde de un acantilado. En vez de detenerse, salta y descubre que tenía alas desde siempre. El estoicismo no es evitar el dolor, sino recordar que en cada caída hay un par de alas esperando ser desplegadas. ¿Listo para volar? Tu tiempo es tu tesoro, no lo malgastes. Imagina que cada mañana recibes 86.400 monedas de oro, pero al anochecer desaparecen. ¿Las gastarías en chismes triviales o en construir algo valioso? Así es el tiempo. 86.400 segundos diarios que desperdicias cuando te enfocas en juicios ajenos. Marco Aurelio advirtió: no actúes como si fueras a vivir 1000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno contigo mismo. Llevas semanas obsesionado con un colega que ascendió antes que tú. Revises su perfil, especulas sobre sus méritos y descuidas tus proyectos. Mientras, él avanza y tú te estancas en envidia improductiva. Epicteto diría: ¿por qué miras la cosecha ajena en vez de labrar tu propio campo? La energía que inviertes en compararte es semilla que nunca florece. ¿Cómo recuperar tu tiempo? Primero, aplica el filtro estoico. Antes de actuar, pregunta: ¿esto depende de mí? Si no, sigue adelante. Segundo, usa la técnica del reloj de arena. Divide tu día en bloques dedicados solo a lo que te acerca a tus metas. Tercero, practica el ayuno de opiniones. Un día sin redes, sin noticias, sin juicios. Verás cuánto espacio mental recuperas. Memento mori radical. Imagina que hoy es tu último día. ¿Invertirías minutos preciosos en dramas ajenos? Jiki Mentao. Las críticas y halagos son como olas. Construye murallas internas para que no inunden tu paz. Autocrítica estoica. Reemplaza ¿qué piensan de mí? por ¿estoy actuando con virtud? Economía de atención. Tu enfoque es un recurso finito. ¿Lo gastas en espectáculos ajenos o en tu obra maestra? Jardín interior. Cultiva tu mente como un espacio sagrado. Las malas hierbas de los chismes no merecen crecer allí. Libertad del reflejo. Deja de ser espejo de expectativas ajenas. Sé un prisma que transforma el tiempo en acción significativa. Silencio estratégico. Cuando hables, que sea para sumar. El resto del tiempo, escucha tu propia voz. Legado versus ruido. Dentro de 100 años, nadie recordará los likes que no diste, pero sí el libro que escribiste. Desapego digital. Las redes son vitrinas de vidas editadas. Tu realidad, ese pique, es el único set de filmación que importa. Herejía de la productividad. No se trata de hacer más, sino de eliminar lo que no sirve a tu propósito. ¿Qué sueño postergas por estar pendiente de caminos ajenos? ¿Qué montaña personal podrías escalar con el tiempo que hoy regalas a lo trivial? Comparte en comentarios. ¿Qué ladrón de tiempo estás listo para expulsar de tu vida? La vida es un lienzo en blanco, y cada minuto es un trazo. ¿Gastarás tus pinceladas pintando las obras ajenas o crearás tu propia obra maestra? La elección es tuya, pero el tiempo no negocia. Hoy es el día para dejar de ser espectador y convertirte en autor. ¿Listo para actuar? Si este mensaje resuena, escribe "Elijo mi camino" en comentarios. Únete a nuestra comunidad para más herramientas prácticas. Suscríbete y activa las notificaciones. El viaje hacia tu mejor versión comienza ahora. Hasta la próxima. Sigue cultivando tu fortaleza interior.